Aprovecho esta máxima tribuna del país para decirles a todas las comunidades indígenas del pueblo de México: Tubachonun, Tutiaca, Iñazo, Iñandata, Tubachonun, Soñenio, Soñe Ibacu, Soñe Ranchuinguón, Benito Juárez García. Un saludo fraterno a todos mis hermanos indígenas que habitan a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. La nación mexicana rinde el día de hoy un homenaje a uno de los personajes nacionales con mayor proyección a nivel mundial, don Benito Pablo Juárez García, nacido en la Sierra Zapoteca del estado de Oaxaca el 21 de marzo de 1806. Es innegable la influencia que Benito Juárez tuvo dentro de la historia mexicana. Como abanderado del pensamiento liberal del siglo XIX, fue promotor de reformas en materia de educación, instauró el registro civil, logró separar la injerencia eclesiástica de las decisiones del Estado, fue firme defensor del sistema republicano y del desarrollo a partir del trabajo y la propiedad privada. Tuvo que lidiar con crisis políticas en distintos frentes. Por una parte se confrontaba con los sectores conservadores de la política mexicana y sin embargo no dictó políticas que atentaran contra la libre expresión de las ideas. Por otro lado, supo lidiar con gran convicción y dignidad con múltiples presiones internacionales, incluso con invasiones de potencias extranjeras, siendo México el único país que pudo derrotar a las fuerzas militares de la entonces potencia bélica francesa bajo el mando de Napoleón III. A su vez, su gobierno republicano resistió la imposición de un emperador extranjero, producto de un pacto entre conservadores mexicanos y la capacidad bélica y las armas de una potencia europea. Hasta la fecha se recuerdan sus ideas de respeto, tanto entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz, antecedente de lo que posteriormente se consagraría en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Para su época fue un personaje visionario que enarboló ideales progresistas como los de democracia, educación, libertad y justicia. Tenía 20 años Benito Juárez cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se graduó como licenciado en Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a participar activamente en la política. En 1831, Juárez fue electo regidor del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez y al año siguiente diputado al Congreso del Estado. La energía con que defendió los intereses que representaba le valió que en 1846 fuera diputado por Oaxaca en el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo que permaneció hasta 1852. Cuando fue diputado federal en la Ciudad de México, afianzó sus relaciones con los liberales. En 1853 fue expulsado a Cuba por el entonces dictador López de Santa Anna, pero regresa en 1855 gracias al presidente Juan N. Álvarez, que lo nombró ministro de Justicia e Instrucción. Desde este cargo recortó los privilegios del clero y del ejército. Sus disposiciones legislativas que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron al año siguiente en el Plan de Tacubaya. Con Montfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante de la Guerra de Reforma. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juárez, que había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo, de acuerdo con la Constitución, y estableció su gobierno en el estado de Veracruz. En 1858 se convierte en presidente de México y al año siguiente promulgó la famosa ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos,
logró derrotar la dura oposición de los conservadores en 1860 con la ayuda de Estados Unidos, pero en 1862 los franceses invadieron a México e impusieron como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Benito Juárez lideró la resistencia. Sus tropas derrotaron al usurpador y lo fusilaron en 1867. Según fuentes históricas, la estancia en el poder del emperador Maximiliano no tuvo mayor éxito porque dicho personaje se enfrentó a un monstruo de 3 cabezas. Napoleón III quería tener injerencia en México a través del control de las decisiones del emperador mexicano, cosa a la que este último se opuso rotundamente, lo que aunado a problemas al interior de Francia provocó que se le quitara el apoyo militar al emperador. Juárez y los liberales naturalmente no lo aceptaban por su llegada violenta e ilegítima al poder, atentando contra el principio de no intervención entre naciones y porque contravenía los principios democráticos, republicanos y de independencia que ellos pretendían para nuestro país y por su cercanía diplomática con el gobierno americano. Hace unos cuantos años en Bolivia, Evo Morales abanderó la llegada al poder del segundo presidente de origen étnico autóctono en América Latina. Esto a casi 150 años de que Juárez asumiera por primera vez el poder. Los pueblos indios de Bolivia encontraron representación en una persona con su mismo origen. Juárez fue el primer presidente indígena y sigue siendo el único en una nación formada a partir del mestizaje, donde históricamente los pueblos originarios han sufrido de la constante exclusión y a veces de una escandalosa humillación y abuso de poder por partes de quienes lo ostentan. Es cortés reconocer el gran esfuerzo y los logros propios de alguien a quien su situación social lo desfavorecía. Sin embargo, el enarbolar esto de manera exagerada, como se tiende a hacer, es muestra que aún vivimos en una sociedad sumamente desigual, donde los orígenes étnicos siguen siendo un estigma que cargan las comunidades indígenas. En un país donde gobernó un presidente de origen indígena, uno pensaría que las condiciones de esos pueblos mejorarían, uno pensaría que se les daría un espacio de autonomía, sin acotarlos a espacios controlados, sin pretender transformarles, donde la inclusión, aunado al respeto de las cosmovisiones distintas, convivan en una identidad de nación no única y exclusiva, sino un espacio multicultural. En la época de democracia, Juárez expandió por todo, a lo largo y ancho del país, la educación gratuita y laica. Esperamos que las celebraciones del natalicio del Benemérito de las Américas no sean como un mero estandarte político a ultranza, que su figura no sea usada por defender intereses mezquinos, sino abanderar causas de justicia y democracia. Juárez fue un gran visionario en su época, pero qué lejos estamos, compañeros, qué lejos estamos de ellos. Hoy las cosas han cambiado y por mucho en detrimento de millones y millones de mexicanos, los obreros, las amas de casa, los campesinos, las comunidades indígenas, pues con las reformas estructurales que se están dando y que están pactando los poderes fácticos, están sometiendo, están soslayando, están aniquilando la esperanza de millones de mexicanos para proveer o acceder a un mejor porvenir, como sucedió con la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de la ley de amparo en detrimento de los núcleos agrarios. Y ahora con la ley de telecomunicaciones que en próximos días aprobarán, en donde están excluidas las radios comunitarias, el único medio que sirve para comunicarnos los pueblos originarios y las comunidades indígenas, como el famoso Pacto por México, en donde excluyeron de manera brutal la opinión de las comunidades indígenas. Ahora con esta nueva ley de telecomunicaciones, para que la misma mafia en el poder siga controlando los intereses del pueblo de México. Por eso decimos nosotros
que los partidos mayoritarios, y quiero aprovechar esta tribuna, no son congruentes. Quieren utilizar el tan cacaraqueado programa Cruzada Nacional contra el Hambre, donde fueron excluidos muchos municipios de las comunidades indígenas en extrema pobreza y que viven en la total miseria, en donde pretenden utilizar nuevamente a las comunidades indígenas como botín político, y caso de ello el estado de Oaxaca, la cuna del prócer, el más grande patricio que ha dado México. Por eso, compañeras y compañeros, no se rasguen las vestiduras viniendo a decir acá que están en favor de las grandes mayorías. Ya lo dijo Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Es cuanto, compañeros y compañeros.